Muy buenas noches, apreciados estudiantes. Estamos llegando a nuestra clase número 10. Esta clase número 10 es continuación de la clase 8 y la clase 9, donde trabajamos medidas de tendencia central. Clase 8 trabajamos la media, clase 9 la mediana y ahora llegamos a la moda. Todo esto de datos agrupados. Ya en las clases anteriores hablamos de lo que es datos agrupados. Ya manejamos que cuando se tiene una gran cantidad de datos numéricos, estos se agrupan en una tabla de frecuencias. La moda, como ya lo dijimos, es una medida de tendencia central. ¿Por qué se llama tendencia central? Porque estas medidas tienden, así como su nombre lo dice, al centro del grupo de datos. La fórmula que vamos a utilizar para calcular la moda es límite real inferior más. Y acá hay algunos símbolos nuevos. Delta 1 y delta 2. Delta es una letra griega que se usa como símbolo en matemática, así como alfa, beta, gamma, son letras griegas que se usan como símbolo en la matemática. Entonces nuestra fórmula de moda es límite real inferior, que ya trabajamos en la mediana, más, y ahí hay una operación indicada, delta 1 dividido delta 1 más delta 2, y todo esto multiplicado por C, que es la anchura. Sabemos también por clases anteriores que la anchura también podemos llamarle recorrido o amplitud. Esta es la fórmula para calcular la moda. Esto se lee así: límite real inferior de la clase modal. Ya sabemos también que es clase modal. Es la clase que contiene la mayor frecuencia. Más el cociente, porque hay una división. Esa raya fraccionaria es signo de división. Por eso dice más el cociente entre delta 1 y la suma entre delta 1 y delta 2. Y todo esto multiplicado por la anchura de la tabla. Delta 1 y delta 2 tienen también sus fórmulas. Eso se calcula previamente en un cálculo auxiliar. Delta 1 es igual a Fm, que es frecuencia modal, y menos frecuencia anterior. F ya sabemos que es frecuencia absoluta. Entonces la frecuencia modal menos la frecuencia absoluta anterior. Eso sería delta 1. Y ahí tenemos el ejemplo. El ejemplo de la tabla que vimos recién. 22 es frecuencia modal y 15 es la frecuencia absoluta anterior. Entonces, esa diferencia es delta 1. Y delta 2 también tiene su fórmula, Fm menos F posterior, que es frecuencia modal menos la frecuencia absoluta posterior. Y también tenemos el ejemplo de la tabla anterior. La frecuencia modal es 22 y la frecuencia posterior es 16. Entonces, esa diferencia es delta 2. Esos son los nuevos elementos que encontramos en la fórmula para calcular la moda de datos agrupados. Una vez que
tengamos en los cálculos auxiliares delta 1 y delta 2, podemos calcular la anchura. También ya manejamos eso porque en clases anteriores ya vimos cómo se calcula la anchura. También se cuenta con una pequeña fórmula que es límite superior menos límite inferior más 1. La anchura de la tabla es única, o sea que se puede calcular en cualquier clase. Podemos calcular en la clase 1, en la clase 2, en la clase 3, cualquiera de las clases porque la anchura es única. Entonces, calculamos el límite superior de la primera o de la segunda menos el límite inferior de la misma clase, le sumamos 1 y se obtiene la anchura. Una vez que tengamos el límite real inferior, que solamente se le resta 0,5 al límite inferior de la clase modal. La clase modal es la tercera, porque en la tercera clase está la mayor frecuencia. Mi mayor frecuencia es 22 y está en la tercera clase. Entonces, de ahí saco mi límite real inferior. Ya previamente puedo calcular delta 1, delta 2 y también calcular la anchura. Una vez que tengamos esos datos en un cálculo auxiliar, ya podemos aplicar la fórmula. Fíjense, acá se observa 22 es mi frecuencia modal, 15 mi frecuencia anterior y 16 mi frecuencia posterior. Entonces 22 menos 15 es mi delta 1 y 22 menos 16 es mi delta 2. Una vez que tengamos todos estos datos, ya podemos aplicar la fórmula. Reemplazamos límite real inferior 51,5. Delta 1 es 7, delta 2 es 6. Y mi anchura también es 7. Entonces reemplazamos. Primero hacemos la suma que está dentro del paréntesis, que es 7 más 6, es igual a 3. Entonces tenemos 51,5 más 7, que es mi delta 1, 7, que es mi anchura, y 13, que es la suma de delta 1 más delta 2. Y luego multiplicamos, 7 por 7 es 49. Y luego dividimos 49 dividido 13 y me da 6,37. Y por último se hace la suma, 51,5 más 6,37. Esa suma me da 57,87, que redondeado me da 58. Entonces, ahí estamos trabajando la moda de datos agrupados como medida de tendencia central. Esta es nuestra clase número 10. Para mí siempre es un placer encontrarnos a través de este medio. Que tengan todos ustedes una feliz jornada. Nos reencontraremos en la próxima clase. Muchas gracias.